Tía, hoy vamos a hablar sobre los paraísos fiscales, el concepto y sus características. Este equipo está conformado por Sandra Carolina Naranjo Gutiérrez, Sandra Milena Pérez Pico y Claudia Gisela Martínez Castro. Sobre la problemática del paraíso fiscal, todo se desarrolla después de la segunda mitad del siglo XX, en tiempos de la posguerra, cuando varios países, en su afán de desarrollar estrategias para activar el crecimiento socioeconómico de sus territorios, crea atractivos tributarios con tasas impositivas bajas, casi nulas, y formando los llamados paraísos fiscales. Sin embargo, nunca se ha podido establecer un concepto general que determine cuál es su sobrecarga impositiva que caracteriza y le da el nombre de paraíso fiscal. Estos paraísos han generado controversias y generan una nueva evasión de impuestos, corrupción, desigualdad, falta de desarrollo socioeconómico en los demás países. Hay organizaciones como la OCDE que lo vigilan y intentan subsanar la problemática que han generado los paraísos fiscales. Frente a la pregunta planteada, ¿qué significa paraíso fiscal y cuáles son sus características? Y el objetivo planteado, identificar un concepto claro de lo que significa paraíso fiscal. Eh, es por esto que el presente artículo fue elaborado a través del enfoque interpretativo desde desde lo definido por Chuda 1986, utilizando un análisis y revisión de los artículos académicos a partir de allí, utilizando la biblioteca Universidad del Externado, en la cual escogimos los 10 artículos, y utilizamos los operadores booleanos AND y OR. El término paraíso fiscal está asociado a corrupción y evasión, y de ello se debe a la influencia que ejercen los medios de comunicación en el pensamiento de los ciudadanos, ya que se hacen una interpretación abstracta y negativa de su significado. Es por esto que se debe entender etimológicamente las palabras que componen el término. De acuerdo a la Real Academia Española, paraíso significa lugar ameno, mientras que fiscal está asociado a fisco, que significa erario o tesoro público. En inglés, tax havens ha tenido una evolución. Tax, que significa impuesto, y haven, que también es usado para referirse a paraísos fiscales. Entonces, paraíso fiscal y tax haven se refiere a territorios que ofrecen ventajas tributarias a contribuyentes que buscan pagar menos impuestos. La OCDE, por ejemplo, describe estos territorios como nocivos para la economía, ya que sus tasas impositivas son relativamente bajas en comparación a la de otros países, lo que evidentemente genera una, un sinsabor en la economía de los países, en la economía de los demás países, pues se considera que están robando los recursos que originalmente pertenecen a países donde fueron creadas esas riquezas. Dentro de las dos características generales, encontramos que estos países eh, se venden a sí mismos con una propuesta de pagar menos impuestos y aumentar las riquezas de sus usuarios. Y además, porque no entablan relaciones internacionales con otros países y mucho menos con grandes potencias. Entre las características más recurrentes de los paraísos fiscales están las consideraciones societarias, que es la creación de sociedades con formalización y requerimientos mínimos. Las consideraciones bancarias, porque sus existencias son secretas, y las consideraciones penales, porque no contemplan en su código criminal la evasión fiscal. En conclusión, el paraíso fiscal cuenta con una organización fiscal laxa, la cual mantiene una posición estricta frente al secreto bancario. En conclusión, el paraíso fiscal cuenta con una organización fiscal laxa, la cual mantiene una posición estricta frente al secreto bancario. Y por último, dejamos las referencias bibliográficas de las cuales nos apoyamos para poder argumentar y crear este artículo para ustedes. Muchas gracias.